a grandes rasgos decimos que tenemos dos tipos de tomografías, las tomografías médicas y las tomografías odontológicas. Las tomografías odontológicas son el famoso CONVIN, o CONEVIN si ustedes quieren, pero en estos aspectos que vamos a abarcar más segmentos del cráneo o cara, de pronto sí es necesario hacerlo con una tomografía médica. La tomografía odontológica nos ofrece más detalles, pero lamentablemente no es tan extensa. Pero la tomografía médica sí. En este caso podemos observar una fractura en la región frontal, un hundimiento, acá estamos en el seno frontal, y vamos viendo también cómo estará internamente el estado de conciencia del paciente. Otro paciente con secuela de arma de fuego, el paciente de los Yungas, aparentemente y accidentalmente, según él manifiesta, accionó su arma de fuego cuando estaba yendo a cazar y se lesionó la región mandibular, perdiendo gran parte de la región mandibular. Este pacientito le hicieron traqueostomías, le hicieron injertos o trasplantes de hueso para reposicionar la zona, pero no siempre se tiene éxito en esos tipos de situaciones. Cuando hay trauma facial, entonces se van a ir utilizando materiales de osteosíntesis. De pronto, el tiempo que nos da el Zoom, me parece que ya se va a cortar. Si se corta, volvemos a ingresar al mismo enlace, por favor. Bien, como les decía, vamos a utilizar materiales de osteosíntesis. Antes se utilizaban placas de otros materiales como el acero. Hoy en día lo ideal es utilizar placas y tornillos de titanio, los cuales tienen diferentes formas, como ustedes pueden ir a observar. Estos son placas ya preformadas para poder ir adaptando al lugar que queremos colocar. El espesor también es importante. En la región mandibular utilizaremos placas más gruesas de 2.4, incluso milímetros. Para tercio medio de cara utilizaremos placas que son más finitas, que son más delgaditas. El tamaño también de los tornillos es muy importante para poder hacer las reconstrucciones. Pero además de reconstruir la fractura, lo que nosotros como odontólogos, y eso nos hace la diferencia con otros especialistas en el área de la salud, es que nosotros conocemos y dominamos o deberíamos dominar lo que es la oclusión. Entonces, antes de ir a resolver la fractura, lo que tenemos que devolver es la oclusión que tenía el paciente. Y la oclusión del paciente puede variar de uno a otro. Ustedes saben, una clase 3, una clase 2, una clase 1, dental o de pronto ósea o una combinación de ambas. ¿Quién más que el odontólogo conoce esa área y puede devolver la funcionalidad eh, al sistema estomatognático? No solamente resolver las fracturas, sino también devolver la funcionalidad a estos pacientes. Vamos a ver también otro capítulo durante las clases teóricas en relación a patología tumoral, cómo ir reconociendo aquella patología que es de tipo benigna o aquella patología que es de tipo maligna, qué signos, sintomatología nos pueden ir ayudando, además de los estudios complementarios y la historia clínica para ir detectando este tipo de problemas. A veces hay situaciones muy raras. Por ejemplo, este pacientito, ustedes ya irán calculando la edad que tiene, pero empezó a tener ese tipo de lesiones a nivel del labio inferior y que se iba
extendiendo hacia la región submandibular y la región cervical. Y todavía esto está en estudio, ¿no? No son situaciones tan poco frecuentes que escapan a lo que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a ver y realmente son un dolor de cabeza. Será una lesión tumoral, será una lesión autoinmunológica del paciente, será una lesión de tipo infecciosa, será una linfadenopatía. Entonces, son situaciones que son muy desafiantes para el profesional para poder ir analizando, haciendo diagnósticos diferenciales y poder dar en el diagnóstico correcto, en el diagnóstico adecuado. Esta es una queilitis actínica por exposición solar. Por eso es muy importante de dónde viene el paciente, cuál es su aspecto laboral que tiene, porque eso también va dando respuesta a mucha de la patología que se tiene en cavidad oral. Cierta frecuencia se ven los mucoceles, pero ya les decía, estos mucoceles, como son de glándulas salivales menores, también hay que ir identificando desde cuándo se ha presentado la sintomatología para poder ir descartando un adenocarcinoma. Lesiones en lengua, estas lesiones ulcerativas, herpetiformes, eh, de pronto también ir identificando el tiempo que tienen esas úlceras. Generalmente las úlceras en cavidad oral deberían resolverse en unas 2 semanas, ya pongámosle 3 semanas, pero si el paciente nos dice que ya está más de un mes con esas lesiones, ojo, que podría tratarse también de cáncer. Úlceras que no se resuelven en ese periodo de tiempo que les mencionaba, podemos ir sospechando de que sea cáncer, ¿no? La patología, las famosas leucoplasias, ¿qué habrá ocasionado esta leucoplasia? ¿Será alguna restauración odontológica que se ha hecho? ¿Será de tipo mecánico, traumático que tiene el paciente? De todas formas, lo que se le planificará posiblemente es hacer una biopsia, pero también recordar el concepto de leucoplasia. Y sabemos que esto es una lesión que no va a desaparecer con el raspado o el alisado que hagamos nosotros. Si esa lesión blanquecina, nosotros con una espátula vamos pasando por encima y se desprende esa lesión blanquecina, podríamos estar frente a una lesión de tipo fúngica, la famosa candidiasis oral. Entonces, el diagnóstico diferencial aplicando lo que es la semiotecnia es de suma importancia. Esto vamos a hacer, como les decía, mucho más énfasis en los siguientes temas, ver mucho más a detalle. A lo que quiero llegar con esta imagen, y por favor no se olviden, esto es cáncer. Y lo que tenemos nosotros que, como nuestra misión, es detectar estas lesiones malignas tempranamente para que se pueda hacer también un tratamiento oportuno a estos pacientes. Pero lamentablemente nos llegan ya en estadios muy avanzados, donde se ha generado metástasis a otras partes del cuerpo y no se puede hacer mucho. Ahora también podría ser una lesión benigna. ¿Qué vamos a hacer para salir de dudas, para confirmar nuestro diagnóstico? Una biopsia. En este caso haré una biopsia incisional, retiraré solamente un pedacito y lo mandaré a patología. Una vez que me devuelvan el resultado, recién podré ya ir identificando a qué tipo de lesión corresponde. Otro tipo de lesiones que podemos encontrar es en el seno maxilar. No nos olvidemos del seno maxilar, que también puede estar comprometida por una lesión tumoral y muchas veces tumores malignos. Sabemos que la capacidad del seno maxilar es de unos 15 ml aproximadamente, unos 15 cc, y tiene todo ese espacio, ese hueco para ir creciendo ese tumor hasta que se extiende a las cavidades aledañas, es decir, a cavidad oral, a fosas nasales, a cavidad bucal, y recién se van a manifestar o exteriorizar o van a ser perceptibles al profesional. Y es cuando la lesión ya está muy, muy avanzada.
De pronto el paciente llega a tu consultorio porque hay movilidad en una de las piezas dentarias, tú haces el examen y ves que tiene una movilidad, una enfermedad periodontal, una movilidad